soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara, cabellera. Muy buenas noches, príncipes y princesas, hijos e hijas del Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy, como cada domingo, en este tu espacio El Luchador, a través de Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Agradecido una vez más de estar con ustedes en un domingo que hemos decidido tomarlo para compartir con ustedes un poco más también de experiencias personales y de personas que han impactado mi vida, pero que por una razón u otra no la puedo traer aquí al canal. Es un domingo ombligo de mes, que está justo a mitad de este mes de mayo, mes de las flores, mes de María, mes de las madres. Y que de verdad, para mí es una oportunidad también de agradecer a Dios por esa madre que nos dio en la cruz: hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Yo no sé cómo te ha ido a ti en esta semana. Yo no sé cuáles han sido tus luchas más difíciles de sobrellevar. Aquellas incluso que has pensado que no puedes, que no has podido superar. Si estás vivo, es porque todavía hay esperanza. Cuando tenemos a Cristo, siempre habrá una salida. Dios abre puertas donde no la podemos ver y hace camino donde no los hay. Cuando el mar era, digamos, el final para el pueblo de Dios, Dios lo dividió en dos. Y en medio de ese mar hizo un camino para su pueblo. El mismo mar y el mismo camino que tras su pueblo pasar fue la barrera para contener a aquel que le llevaba una lucha al pueblo de Dios. Luchador, luchadora, yo no sé cómo has pasado esta semana, pero el Espíritu Santo sí tiene siempre nuevas fuerzas para ti y para mí. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien ponga palabras de vida, para que sea Él quien conduzca el espacio de hoy, para que sea Él quien nos oriente y sobre todo para que sea Él quien, así como se posó en la Virgen María para que ella pudiese ser la Madre de Dios, también se pose sobre ti y sobre mí y sobre aquellas familias que le hace falta el vino del amor, del diálogo, de la comprensión, el pan incluso físico. Personas que le está costando trabajo, que la economía, es cierto, no está buena. No es un secreto para nadie. Pero también ha de entenderse que tiempos de crisis siempre han existido, que guerras y conflictos siempre han existido. ¿Sabes cuál es la finalidad, o más bien, cuál es el consejo que te puedo dar? Es que busquemos y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Todo el que se ha dado a Jesús, al final, es triunfador. Si Jesús, si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? O como dirían los cursillistas de cristiandad, Cristo y yo, mayoría aplastante. Te invito a que cierres tus ojos y que juntos oremos al Espíritu Santo. Que venga y se pasee, que se mueva en ese lugar, que nos llene de su presencia, de su amor, de su poder. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Paráclito Divino. Ven, haz morada en nuestros corazones. No salgas. Llénanos de ti, de tu presencia. Acompáñanos en cada uno de nuestros servicios, pero también y sobre todo en cada una de nuestras luchas. Cambia la tristeza en alegría, el lamento en gozo, la enfermedad en salud. Levanta al que está caído. Resucita incluso a aquel que siente estar muerto. Danos un corazón agradecido. Danos un corazón lleno de fe. Manifiéstate, Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Manifiéstate en cada uno de los que están en sintonía.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por acoger nuestra invitación, nuestro llamado. Gracias por nunca dejarnos solos. Gracias por estar presente. Gracias y bienvenido sea Santo Espíritu de Dios. Les decía que hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias de mujeres que han marcado mi vida. Mujeres que han sido pilares en mi vida. El pasado domingo teníamos como invitada a Amelia. Y Amelia trajo a la palestra, quien no lo haya visto el espacio, busca en mi canal de YouTube, José Miguel Arias, el programa el domingo pasado, pero Amelia nos dio cátedra de lo que vive un hijo cuando en casa no hay paz. De cómo también sobrelleva la lucha una madre soltera. Y en mi caso particular, pues a Dios las gracias, yo siempre he contado con la bendición de tener en casa a mi papá y a mi mamá. Que Dios me los bendiga, me los proteja y que le dé mucha vida todavía. Que son personas que tienen mucho ánimo y han contagiado a otros de alegría. Pero dentro de esas personas, yo quiero destacar algo. Y es que a diferencia de otros niños, y yo digo que mis hijas han tenido la bendición de conocer a sus abuelas. E incluso María Emilia conoció a sus dos abuelos. Mariana lamentablemente no conoció a su abuelo materno. Yo no conocí prácticamente a ninguno de mis abuelos. Yo conocí solo a mi abuelo materno, a Guzmán, que para mí era un viejito adorable. Era un personaje. Pero si te digo la verdad, me hubiese encantado conocer mis abuelas y no tuve la oportunidad. Sin embargo, el domingo pasado hablábamos, mientras estaba con Amelia, que Dios tuvo una bendición muy grande en mi familia, en mi casa, porque biológicamente no tengo una hermana, sanguíneamente hablando, pero Dianelis es mi hermana. Y con esa bendición también llega a mí una tía que se convierte no en tía, sino en el papel de una abuela, porque Dianelis le decía mami a mi mamá, y mamá a su mamá. Yo doy tantas gracias a Dios por la vida de Nuna, de cómo yo recibí tanto amor a través de ella. Yo recuerdo con tanta gracia, con tanta dulzura, unas mentas que a ella le gustaban y que yo cuando tenía la oportunidad de comprarla y llevársela, lo hacía. Nuna era diabética, pero nunca dejó de comer dulces. Y uno de sus favoritos eran estos. Yo recuerdo en mi niñez que las únicas vacaciones fuera de mi casa que me permitieron tener fue precisamente en casa de Nuna, junto a Dianelis, en un campo de Moca, Puesto Grande. Y recuerdo también haber ido desde el monte de oración en San Víctor hasta la casa de Nuna a pie una vez en un domingo cuaresmal donde estábamos en un retiro. Te digo esto porque Dios de una manera u otra nos va preparando en la vida y va nivelando nuestras necesidades. Él sabía que quizás yo hubiese querido, como todo ser humano, conocer a mis abuelas. No tuve la oportunidad, pero en ella me brindó una. Hoy yo quiero reconocer, y esto he hablado poco de eso, en medios de comunicación, la vida de todas las personas que Dios también ha puesto en mi camino como madres adoptivas, que ninguna van a suplir la presencia de mi madre, porque gracias a Dios, mami siempre ha estado presente.
yo tengo que hablar con mami diario. Desde en la mañana, la primera llamada que hago es a mi mamá. Pero una de mis tías, mira qué bonito es esto. Nuna era la mayor, Seferina la menor. A Nuna la asumí no como una tía, sino como una segunda madre, como prácticamente una abuela. Yo era otro hijo para ella. Y con Filín, como le decimos a Seferina, se daba algo que se sigue dando. Ella y mami han sido inseparables siempre. Y quizás yo no le he agradecido lo que debía agradecerle por su presencia en nuestras vidas. Yo se lo he dicho, pero siento que le he quedado a deber. Hoy yo quiero también agradecer a todas mis tías. Y pido perdón incluso a aquellas de parte de mi papá que no compartí lo suficiente con ellas porque por una razón u otra siempre estuve más inclinado a compartir con la familia de mi mamá que de mi papá. Pero hay personas en mi vida que para mí han sido fundamentales. Hoy yo quiero compartirte también mi experiencia de vida con María, con la Madre de Dios. ¿Cómo fue mi relación? Muchos conocen, pero no todos, que inicialmente yo participaba en iglesias no católicas. Yo siempre estudié en colegios cristianos evangélicos. Y decía en el primer espacio del luchador que yo siempre estuve en los cultos y que cada vez que el pastor decía que si alguien quería a Jesús como su Salvador, yo siempre me ponía en pie. Y agradezco muchísimo las experiencias vividas. Agradezco porque yo creo que allí también parte de mi fe se fue sembrando. Sin embargo, saben ustedes que lastimosamente, y de verdad, sin ánimos de criticar, los hermanos no católicos, de una manera u otra, siembran como cierto rechazo a la devoción mariana. Y yo no tenía ninguna devoción hacia María. Y yo estoy consciente y claro de que María no es quien hace los milagros. Que María no fue quien transformó el agua en vino. Pero he entendido y he valorado que si ella no le pide a Jesús que haga la transformación, ese milagro en ese momento no se iba a realizar. Porque textualmente lo que Jesús le dice, mujer, todavía no ha llegado el momento, no ha llegado mi hora. Y María le dice, hagan lo que Él les diga. Yo entro a la Iglesia Católica a través del curso Felipe, eso lo he dicho en otras ocasiones, y luego entro entonces al ministerio coral Florecillas de Jesús. Nunca con la intención de cantar solo, porque no fui una persona o un niño, un jovencito que estaba cantando todo el día, eso no se daba en mí. Se dio como una virtud, una necesidad momentánea. Pero recuerdo que la primera vez que me pusieron a cantar solo en el coro, en un concierto, habían varias canciones marianas. Y en oración yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo todavía me resisto. Tú sabes que todavía yo tengo cierta resistencia a esa devoción. Dame una señal. Y si de verdad me ponen a cantar una canción, si esa canción va dirigida a la Virgen y a su intercesión, yo lo voy a asumir como una señal tuya. Todavía años dentro de la Iglesia Católica yo seguía resistiéndome a esa intercesión. La canción fue Bendita tú, que es precisamente una canción dedicada a la Virgen, donde se le reconoce y se le llama bendita, como bien dice la palabra de Dios, que serás bendita de generación en generación y que tu nombre será recordado por siempre. Y a partir de ahí, entonces yo empecé a tener una cercanía diferente,
una relación distinta hacia la Virgen. Y no te voy a decir que soy el más rezador del rosario, te mentiría. No porque estoy en contra del rosario, sino porque, siéndote honesto, muchas veces me gana la pereza. Si no estoy en compañía, muchas veces en medio del rosario me he dormido. Sin embargo, cuando lo hago, no lo hago por hacerlo. Cuando yo hago un Ave María, no lo hago porque la iglesia hace un Ave María. Lo hago porque yo sé que ella intercede por mí. Mira, hay una persona que yo relajo bastante con ella. Porque como les decía, no conocía a ninguna de mis abuelas. Adopté a Nuna, mi tía, como mi abuela, por la situación que se dio. Sin embargo, mi abuelo, Guzmán, yo le conocí su última pareja. Y su última pareja fue Miledis. Miledis fue la viuda de mi abuelo. Y Miledis siempre añoró tener un hijo, una hija. Entendíamos que era imposible. Porque cuando Miledis enviuda de mi abuelo, se casa al tiempo con otra persona, o bueno, se junta, se une, no sale embarazada, hubo problemas en esa relación, se separan, se une con otra persona, tampoco sale embarazada, nunca salió embarazada de mi abuelo, y ya era una persona, una dama, una mujer que estaba por encima de los 40 años, que no había nunca tomado ningún medicamento para evitar un embarazo. Al final se une con otra persona y curiosamente esa persona dice que va a embarazar a Milady. Cosa que todos nos reímos porque para nosotros era totalmente imposible. Mi papá, que siempre relajaba a Milady, le decía que adoptara un gatito, que a ella le gustaban los gatitos y que ese fuera su hijo o su hija. Curiosamente, estando yo en Estados Unidos, llamo a la casa, quien toma la llamada es Milady, y me dice que si me dijeron. Y yo le pregunto que si me dijeron qué. Que ella estaba embarazada. Milady no sabía que estaba embarazada y nos dieron la noticia y prácticamente al mes hubo que hacerle la cesárea. Porque Milady no estaba entendiendo lo que acontecía en su cuerpo. Todos pensábamos que ya era la menopausia, era una persona mayor, estaba llenita, pero ya tenía 6 meses de embarazo. Tras complicaciones médicas por el tamaño, por el cuido, se entendía que la mejor opción era detener ese embarazo. Hoy Victoria, que es otra de las cuestionantes que tengo en la vida, porque digo que será Victoria en mi vida, una tía, una sobrina, porque es como sobrina de la casa, pero Milady fue la viuda de mi abuelo. Victoria ya está en la universidad, es una jovencita luchadora, trabajadora, la estamos apoyando en el fotoestudio y ella a su vez a nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Antes de irnos a una primera pausa, y hoy vamos a hacer un espacio, como te dije, un poco más reflexivo, también dado a que las condiciones de la Calle del Sol, que se está avanzando el proceso de acondicionamiento, no nos permiten traer a esta hora un invitado, que era el que quería inicialmente para el día de hoy. Las condiciones no se daban para subir las escaleras y demás. Y como nosotros sabemos y entendemos, no hay coincidencia, sino diosidencia. A Dios le pareció bien que lo hagamos así. Si tú estás en tu casa pidiendo por algo que ya tu familia, tu entorno, tu cuerpo, tu fisiología te ha dicho que es imposible, antes de tirar la toalla, pregúntale a Dios si verdaderamente ese milagro no se puede realizar.
Mira, luchador, luchadora, la bendición más grande que ha llegado a la vida de Miledis ha sido esa hija. Y con altas y bajas, en la abundancia y en la precariedad. Yo creo que Dios supo en qué momento poner a Victoria en el vientre de Miledis y ver cómo Victoria está para Miledis y Miledis para Victoria, pues realmente me hace sentir y confirmar que para Dios no hay nada imposible. Luchador, luchadora, se me han acercado muchas madres para pedirme oración por sus hijos, pero también se me han acercado muchas familias porque quieren tener un hijo y no lo han podido tener. Hoy vamos a estar orando por esas futuras madres que la ciencia, que el cuerpo, que la familia, que el entorno le ha dicho que no hay posibilidad, para que ese milagro se dé en tu vida. Y también por aquellas que dando a luz y agradeciéndole a Dios ese milagro, hoy también lloran porque sus hijos se les están escapando de sus manos, se están perdiendo en vicios o están tomando malos caminos. Luchador, luchadora, no muevas el dial, que al retornar seguiremos en ese ambiente íntimo, pero sobre todo vamos a orar los unos por los otros para que tanto tu lucha como la mía hoy podamos empezar a visualizar la luz en medio del túnel de la oscuridad o al final del camino, pero que nos haga sentir que verdaderamente Jesús nos dice, nos llama y nos invita a creer en que en Él no hay nada imposible. No muevas el dial, que tras la pausa, que vamos a colocar una de las canciones que hemos grabado aquí en el canal, para que también ellas nos sirvan de oración, pues retornaremos y seguiremos hablando un poco de aquellas mujeres que con su vida y con el don de la maternidad han impactado la vida de este servidor, pero sobre todo pueden impactar tu vida en medio de tu lucha, de tu necesidad. No te muevas, retornamos en breve. Seguimos en tu espacio luchador, como cada domingo de 8 a 9 de la noche, por tu canal Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Mira, te decía hace unos instantes que hoy vamos a reflexionar un poco de personas que han impactado mi vida, sobre todo madres. En este bloque te quiero mencionar dos en específico. Una de ellas es Doña Tere. Doña Tere es la madre de Edwin Henao. A Edwin Henao, que pretendo traerlo un día al programa El Luchador, le diagnosticaron cáncer, un cáncer invasivo y poco común en ese entonces. 21 de enero, nunca lo voy a olvidar. Estábamos cantando la misa de las patronales, Edwin no va a la misa y luego entonces nos enteramos que él está hospitalizado. Había perdido ya un poco de peso, pero nadie se imaginaba que a ese nivel era la condición de salud de Edwin. Edwin es hijo único. Doña Tere, madre soltera, en un rol de papá y de mamá, trabajando en casa de familia y con precariedades, dándole todo lo que podía a ese hijo. Ya Edwin era profesional, ya estaba en una mejor posición económica. Sin embargo, ahora no era una carencia económica la que llegaba y tocaba a la casa de Doña Tere. Era peor. Era una enfermedad. Era un diagnóstico que decía que cuanto mucho le daban 3 meses de vida. Y recuerdo que cuando fuimos a la clínica en la que lo tenían, nos acercábamos a los doctores a preguntar qué era lo que tenía, qué había que hacer, qué podíamos hacer. Y la comunidad nunca desamparó a Doña Tere. Doña Tere, para mí, es la dulzura hecha persona. Pero verla vulnerable en ese momento, llorando, pero sobre todo pidiendo a Dios
por ese milagro de su hijo. De eso han pasado aproximadamente 25 años. Yo recuerdo que en el 2001, cuando viajo por primera vez a Estados Unidos, allá me reuní con Edwin. Es decir, que de eso hace 25 años. 3 meses le daban de vida. Y bajo la intercesión de la Madre, en la advocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, son 25 años y contando. Yo no sé a ti que estás en casa, qué te ha dicho el médico sobre tu hijo, qué te dijo el doctor. Lo que te puedo decir es, nueva vez, que le pregunte a Dios, ¿qué dice Dios? Porque muchas veces, y paradójicamente casi siempre, lo que Dios dice es muy distinto a lo que el hombre dice. Hoy tenemos a Edwin sano y salvo. Y a doña Tere, que me he disfrutado bastante este cumpleaños que le han celebrado en Estados Unidos, en su primera visita allá, en este 2026, cómo me la han tratado como una reina, como lo que es. Y cómo Edwin también supo llegar allá de sorpresa, cuando ella menos lo esperaba, a esa celebración tan bonita. Voy a ver si consigo luego la oportunidad también de traer a doña Tere, cosa que por el momento no, porque ya tiene algunos problemas en la rodilla y con la construcción de la calle pues se hace difícil. Sin embargo, vamos a ver cómo de una manera u otra tenemos ese testimonio de su boca directamente en alguna oportunidad. La segunda madre que te quiero hablar, que impactó bastante mi vida, es Isabel. Isabel se va a sorprender cuando vea este espacio. Si no lo está viendo en vivo, yo luego me voy a procurar enviárselo cuando esté en el canal de YouTube. Porque ella me ha evangelizado en mi vida. Isabel es la madre de Ruth y de Wandy, quienes han laborado en Memory Studio, en la empresa que tenemos, en la pequeña empresa que tenemos. Y yo le agradezco mucho a Isabel por sus 2 hijas, porque han aportado bastante al estudio. Pero sobre todo le agradezco mucho por el testimonio que he visto en ella, a pesar de vivir pruebas realmente difíciles de asimilar. Yo conocí a Isabel en la adoración al Santísimo que se ha hecho por mucho tiempo, pero que en su momento dirigía Fausto Reyes y un servidor en Radio Luz, los jueves. Cada vez que ella llegaba, la capilla resonaba, porque era una oración que se convertía prácticamente en llanto, en grito, en desesperación. Ella oraba por ese hijo que se le estaba perdiendo y que ella le pedía a Jesús y a la intercesión de la Virgen que por favor lo sacara de ese camino. Y por varias veces yo veía a esa señora que cuando la veía, de verdad, el corazón me palpitaba más rápido, porque imagínate nosotros dirigiendo esta adoración y cuando el espacio es tan pequeño y llega una persona con un dolor tan grande y grita en un volumen por encima del que estábamos orando, a veces tú no encuentras cómo reaccionar. Y orábamos por ella y le acompañábamos. ¿Sabe por qué traigo a colación a Isabel? Porque me gustaría decirte que el final de su historia con su hijo fue el mismo de doña Tere y de Edwin. Que hoy celebramos con júbilo y gloria que Edwin salió de esa enfermedad. Ese hijo de Isabel, lastimosamente, murió. Fue asesinado a una edad bastante joven.
Era el chiquito prácticamente de la casa. Wandy y Ruth son más pequeñas, sin embargo, de los varones, él era el chiquito. Y cuando se dio esa situación, yo no me enteré en ese momento. Yo no volví a ver a Isabel. Wandy es la que empieza a trabajar en el estudio. Y entre una conversación y otra, caemos en cuenta de que Isabel es la madre de Wandy. Y ahí vuelvo a saber de Isabel. Isabel empieza a visitarnos al estudio. Y si bien es cierto que ella en sus historias de WhatsApp, en sus estados de WhatsApp, en sus historias de Instagram, siempre ha dicho que no hay un día de su vida que no piensa y ora por su hijo, no menos cierto es que me ha evangelizado en cómo ha afrontado su vida, cómo el dolor fue grande, pero la esperanza en Cristo supera. Cómo es una dama que en medio de la dificultad ha encontrado razones para seguir alegre, para seguir sonriendo, para vivir. Cómo se disfruta a sus nietos. Cómo ama a sus hijos. Aún en medio de una prueba tan difícil. Me sorprende de Isabel que todos los domingos Isabel va a misa. Que cuando hay retiros, conciertos, actividades en la iglesia, Isabel es una de las primeras personas que me escribe para decirme cómo puedo llegar, cómo puedo adquirir esa boleta, cómo voy. Y aunque yo sé que en algún momento en su interior ella se ha podido preguntar o le ha podido preguntar a Dios, Señor, pero ¿por qué permitiste eso? Eso no ha sido causa para apagar su fe. Y me llega a la mente una persona que inicialmente no tenía la intención de mencionar porque de verdad que no me acordaba de esa parte en específico, pero me llega a la mente mi hermano menor por parte de mi papá, Jere, y su esposa Fiorinellis, que también vieron partir a la casa del Padre a un pequeñito, a un sobrino mío que era toda sabiduría, toda ternura, era un encanto. Y todo el que veía a ese niño decía, wow, pero es que ese niño transmite a Dios. Y tras la muerte de ese bebé, antes de culpar a Dios, se acercaron más a Él. Isabel para mí es ejemplo de cómo aceptar la voluntad de Dios, de cómo resuena en una persona que yo conozco esa oración de Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy domingo, yo quiero que reflexionemos en estas dos posibles realidades que tenemos. En aquella que nos han dicho que es imposible salvar, pero que Dios ha dicho que sí, que se puede, como fue el caso de doña Tere con Edwin. Pero también en aquella que hemos orado tanto para que ese milagro se dé, y por la razón que solo Dios conoce, ese milagro no llegó. A Job se le quitó todo. A Abraham se le iba a arrebatar su hijo. Y por eso de Abraham pasó a Abraham, al padre de la fe. Mira, luchador, luchadora, cuando vemos personas atravesar por situaciones tan difíciles, caemos en cuenta y en la realidad de que muchas veces nos quejamos por pequeñeces.
Nos quejamos por cosas tan sencillas y pasajeras que si tuviéramos la conciencia clara y una fe firme, eso prácticamente no sería piedra ni siquiera de tropiezo. Luchador, luchadora, yo quiero que juntos en este instante oremos a Dios por tus luchas y las mías. Padre Celestial, tú que conoces cada uno de nuestros corazones, que sabes incluso el número de cabello que tenemos en el cuerpo, que conoces a profundidad nuestros pensamientos, que sabes nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestras necesidades. En este momento somos más de 2 los reunidos en tu nombre. Porque aunque frente a cámara solo estoy yo, detrás de ella y frente al televisor, somos más. Y juntos en este momento te queremos presentar cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras luchas, cada una de nuestras batallas. Te damos gracias por cada madre adoptiva que ha llegado a nuestras vidas para sumarle a nuestra fe, para sumarle a nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús, por cada prueba que hemos podido superar, pero también queremos agradecerte por aquellas en las que nuestras fuerzas han fallado o no entendemos por qué ha pasado. Señor, paséate en este instante por cada habitación de hospital o clínica donde haya una persona ingresada con un diagnóstico, contabilizando días, horas, semanas o meses. Y sé tú el doctor que diga el diagnóstico final. Paséate, Jesús, por cada hogar que esté atravesando problemas de vicios, de corrupción, de sustancias ilícitas, de caminos equivocados. Madres que ya prácticamente lloran sangre al ver sus hijas tomar un camino muy lejano al que ellas soñaron para ellas. Te presentamos, Jesús, en este instante, tú que sabes lo que son luchas difíciles, porque tú eres el luchador por excelencia. Tú que incluso venciste la muerte. A cada uno de nosotros. Sal a nuestro encuentro como el buen pastor que eres. Y cuando nos encuentres, así como el buen pastor al encontrar la oveja perdida, la baña, la sana, la unge, la alimenta, hagas lo mismo con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tus milagros, te damos gracias por abrir puertas cuando ya sentíamos que no teníamos escapatorias. Pero también te damos gracias por aquellas situaciones que todavía a la fecha no podemos entender el por qué o para qué acontecieron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgen María, Madre ejemplar, Madre por excelencia, te queremos saludar como te saludó el ángel. Y que en ese saludo, con tu manto y bajo tu intercesión, le hables a tu Hijo para que ponga el vino que haga falta en cada uno de nuestros corazones y hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Gracias, Señor. Gracias te doy. Luchador, luchadora, que este momento tan íntimo y de oración, en lo que he abierto un poco más mi vida a ti y te he hablado un poco más de personas que han impactado mi vida, pues también a través de ella Dios te habla a ti. Luchador, la vida y la lucha, me encantaría decirlo siempre, que sería fácil, pero no lo es. Lo único que podemos sí decir y reconocer es que si Dios está, nada nos puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Luchador, luchadora, yo no sé qué tan grande sea tu lucha. Dios sí la conoce. Y Él tiene en sus manos la posibilidad de cambiar radicalmente la situación que estás viviendo, que estás atravesando. Así que lo único que nos resta a nosotros es acompañarnos unos a otros, a orar unos por los otros, para que Dios, en el tiempo de Él, haga el milagro que tanto queremos y que tanto hemos pedido. Luchador, luchadora, Dios mediante, el próximo domingo nos vamos a reencontrar en una entrega más de tu espacio luchador. Recuerda, por aquí, por el canal 55, Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Y agradeciendo siempre a todo el personal técnico de este canal, incluyendo, como siempre he dicho, a su dueño y propietario, el señor Adalberto de León. Dios te bendiga. El próximo domingo nos encontramos. Hasta la próxima. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara